natural. Se ve la presentación, ¿cierto? Okay. Sí, profesor. Ok, bien. Con respecto a lo que estábamos mencionando acerca de los principios o de los postulados, uno de ellos fue la selección natural. ¿Qué cosa es la selección natural? La selección natural es la consecuencia natural de la lucha por la supervivencia. Los organismos cuyas características les permiten superar la lucha por la supervivencia se mantienen en condiciones de producir descendencia. Es decir, la selección natural es el proceso por el cual el ambiente selecciona o escoge a aquellos individuos cuyas características los adaptan mejor para un ambiente particular. ¿Ok? Justamente, la conservación de los rasgos favorables y la desaparición de los rasgos desfavorables es lo que Darwin llamó justamente así, selección natural. ¿De acuerdo? Si yo soy una especie que me he adaptado perfectamente al nuevo cambio, ¿no? Es porque en mi organismo tengo las facultades morfológicas, anatómicas y fisiológicas para poder quedarme en mi ecosistema. Y al reproducirme, yo voy a pasar esas características favorables a mis descendientes. El otro postulado habla sobre la adaptación al medio. Los organismos que en la lucha por la existencia sobreviven, ¿no? Y además dejan descendencia, constituyen los más aptos y evolucionados. Es decir, como que las especies, al mejorar su aspecto anatómico y fisiológico, llevan consigo la mejor capacidad de adaptarse a las condiciones de vida y a su entorno. Es lógico pensar que esto llevaría a tener más probabilidades de sobrevivencia, ¿no? ¿Por qué? Porque la adaptación, la adaptabilidad es la capacidad que desarrolla, ¿no? Un organismo para poder salir triunfante en la lucha por la existencia. Las garras del águila, ¿para qué le sirven? La dentadura del lobo, ¿para qué le sirve? Las patas de un ciervo, ¿para qué le sirve? Las patas de un canguro. Son características que han desarrollado no solo los animales, sino también las plantas y otros organismos como las bacterias, los protozoarios, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Ya? Esa es otra acotación muy importante, por ejemplo, ¿ya? Y aquí hay algo también que hay que mencionar con respecto a esta grafiquita que vemos acá, ¿no? Cuando Darwin llegó a las Islas Galápagos, él encontró varios animalitos de tipo pinzón y observó los picos. Por ejemplo, acá nosotros nos damos cuenta de que existen diversos tipos de picos en las diferentes especies de pinzones. Él argumentaba de que un ancestro que llegó acá se diversificó y comenzó a dar origen a estos pinzones que están acá. Y cada uno, ¿no?, se fue adaptando al tipo de alimentación que había en ese lugar. Algunas especies de pinzones desarrollaron un pico probablemente un poco más grueso, más grande, para poder cortar las frutas, porque se alimentaban de frutas, eran frugívoros. Y otros, por ejemplo, desarrollaron otro tipo de pico que les permitía alimentarse de semillas. Otros se alimentaban de hojas, otros tenían otros picos que les permitían, por ejemplo, comer insectos o brotes de tallos. Entonces, los diferentes tipos de pico que observamos acá es un proceso de selección natural, decía él. Es decir, la selección natural aquí es el tipo de alimentación que tienen estos animalitos, ¿ya? Y también, acá vemos otro ejemplo en donde, pues, vemos cómo, ¿no?, ciertas especies, como por ejemplo los escarabajos, son consumidos, son ingeridos por ciertas aves, ¿no?, que los detectan y se los comen rápidamente.
a comparación de otros escarabajos, ¿no? Que tienen otro color. ¿Cómo se explica esto, no? Por ejemplo, acá leemos lo siguiente, dice, los escarabajos de la hojarasca tienen colores similares a las hojas secas, camuflándose mejor. La selección natural es la responsable justamente de esto, ¿no? Aquí, ¿quiénes van a ser vistos por sus depredadores? O sea, ¿qué escarabajos van a ser más vistos por sus depredadores? ¿Los verdes o los que tienen el mismo color de las hojas secas? Porque las hojas secas son de un color medio más oscuro, ¿no? Entonces, aquí estas aves van a distinguir a los escarabajos que son más notorios con el color verde. Entonces se los van a comer, ¿no es cierto? ¿Ya? Los escarabajos verdes son más fáciles de encontrar, ¿no? Entonces, las aves se los comen. ¿Y quiénes sobreviven? Sobreviven los escarabajos que se han ocultado o se han mimetizado adoptando el color de las hojas secas, ¿no? Estos son los que quedan, se reproducen y pasan esa característica adaptativa a sus generaciones, ¿no? De tal manera que después, de repente, ya no encontramos escarabajos verdes, sino solamente escarabajos de este color, ¿ya? Entonces, aquí ha habido una selección natural. En este caso, la selección natural ha sido la depredación, ¿no? O la alimentación de los depredadores de estos escarabajos. ¿Listo? Bien. Bueno, entonces, en conclusión, ¿a qué podemos llegar con esta teoría para no dilatar mucho el tiempo? Porque se nos pasa, ¿no? Todos los individuos, los postulados de Darwin se pueden resumir así, mira. Primero, todos los individuos de una especie, por tener capacidad reproductora, tienden a aumentar en forma geométrica, pero a la vez, en cada generación, el número de individuos permanece constante. Esto es en cuanto a la población. Segundo, por lo tanto, ¿no? Lo que acabo de decir, esto implica que existe una lucha por la supervivencia motivado por la selección natural, de tal manera que solo los individuos mejores adaptados sobrevivirán y dejarán descendencia. Es decir, la naturaleza se va a encargar de escoger a los seres que se adaptan mejor. Y por último, entre los individuos de una misma especie existen también variaciones, las cuales se heredarán a la siguiente generación. Ese es el resumen de la teoría de la selección natural. Darwin dejó un libro, una obra, ¿no? Que muchos las confunden con la teoría. La obra de Darwin se llamó El origen de las especies por el mecanismo de la selección natural. Y la teoría se llama la teoría de la selección natural. ¿Ya? Bien. Entonces, podemos aprovechar en responder, ¿no? Esta es la diapositiva 6. De la diapositiva 5 podemos responder la pregunta 5, por ejemplo, ¿no? Del cuestionario. En la pregunta 5 del cuestionario dice, en relación con las teorías evolutivas referidas a los procesos de cambios en los seres vivos, determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Lamarck, en su teoría de la evolución, plantea una evolución lineal. Claro, claro. ¿La lucha por la supervivencia no está relacionada con el aumento de la población? No, falso. Sí está relacionada con el aumento de la población, ¿no? La reducción progresiva